¿Qué tal? Bendiciones, espero se encuentren muy bien. El día de hoy me gustaría hablar de un tema que es bastante, digamos, obligado por las circunstancias que estamos viviendo, y creo que también lo hago porque formo parte de una comunidad que es la comunidad de la psicología, pero también eh, soy cristiano, y creo que esto es algo muy importante entender, que son las terapias de conversión sexual. Creo que es algo que en muchas ocasiones se ha querido comentar o dejar en mal o dejar en bien, de acuerdo a la postura o al lado donde estés. Y creo que debemos de aclarar primero, en lugar, qué es una terapia de conversión. Una terapia de conversión sexual se considera como un método por el cual se utilizan diversas técnicas psicológicas para poder convertir a una persona de homosexual a heterosexual. En este caso, creo que aquí en este punto de la definición me gustaría hacer una aclaración que es muy importante, y es distinguir que en muchas ocasiones la comunidad homosexual ha tachado estas técnicas como técnicas que usan, por ejemplo, electroshock, o utilizan drogas, o utilizan golpes, utilizan algunas técnicas, digamos, inapropiadas en el ambiente psicológico. Pero siendo sinceros, creo que sí se utilizan, pero también en muchas ocasiones no se utilizan. En muchas ocasiones esas terapias de conversión se debe a una reestructuración cognitiva, es decir, a una terapia que busca cambiar la forma de pensar. Entonces, en primer lugar, vamos a desmitificar o retirar ese mito de qué es una terapia de conversión. Así es de que se pueden usar tanto técnicas que son inapropiadas, como también técnicas, digamos, que son eh, propicias para una terapia psicológica. Bueno, una vez que las definimos, es bueno comentar, en este caso, yo como psicólogo, si estoy a favor o en contra de estas técnicas, ¿verdad? O de esta terapia de conversión. Yo creo, en primer lugar, que no se pueden seguir implementando como se han implementado en muchos contextos. Por ejemplo, hay gente que lo ha hecho de forma involuntaria, es decir, ha llevado a sus hijos, ha llevado a las personas a las que ama a ese tipo de lugares, y de forma involuntaria los quieren hacer reconvertir sus creencias, y eso creo que, en primer lugar, como psicólogo no podemos aprobar ese tipo de terapia. Ninguna terapia puede, digamos, llevar a una persona sin su consentimiento, de forma involuntaria. Eso es inapropiado, para empezar. De hecho, es una falta de ética tratar a personas así. Entonces, en ese sentido, creo que estoy dispuesto a decir, ¿sabes qué? No se recomienda. Pero también hay que ser muy puntuales y decir, cuando una persona te pide ayuda sincera y quiere regresar de su creencia homosexual a heterosexual, porque en este caso su estado le genera un malestar o le hace sentir, digamos, estrés, o tiene un problema y él personalmente quiere regresar a la heterosexualidad, tienes que ayudar, porque es parte de tu profesión, y creo que esto es algo muy importante. Entonces, las terapias de conversión sexual en muchos lados, como por ejemplo en México, en Jalisco, en el Estado de México, en Puebla, en Hidalgo, están prohibidas, pero hay que entender que se están prohibidas las malas prácticas. Y creo que eso está bien condenarlo, creo que eso es adecuado, pero también tenemos que condenar, por ejemplo, cuando los psicólogos no diagnostican bien, por ejemplo, el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y eso es algo grave también, que afecta a los niños. Entonces, creo que la mala práctica como profesionales tiene que estar regulada y tiene que estar condenada. Pero también, si alguien nos pide ayuda, debemos de hacer uso de nuestros recursos como profesionales de la salud para poder ayudar a esa persona cuando él lo solicite, es decir, cuando sea algo voluntario. Cuando no sea voluntario, no tiene caso, porque al final de cuentas no es ético y no traerá resultados. Entonces, creo que la pregunta del $1.000.000 es, como cristiano, como creyente, nosotros debemos de llevar a las personas que tienen este problema a las terapias de conversión. Ojo, no. ¿Por qué? Como lo digo, cuando no hay voluntad, no se debe de hacer. Pero también nosotros debemos de entender que las personas no van a cambiar de una forma, digamos, radical, porque nosotros así lo pensamos o así lo creemos. Y creo que ese es un problema grave que nosotros debemos entender.
Y muchas veces nosotros enfermamos a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como cristianos, como creyentes, damos un diagnóstico y juzgamos a las personas de forma indebida. Por ejemplo, nosotros a veces los acusamos o no queremos aceptar a nuestros hijos y a veces por el amor que tenemos queremos que cambien de forma involuntaria, pero nosotros debemos de darnos cuenta que el cambio lo hace Dios. El cambio lo hace Dios y cuando nosotros entendemos eso, nosotros vemos resultados y no nada más en la homosexualidad, sino en cualquier problema. Creo que nosotros debemos de entender esa parte. Nosotros, imagínense, tener terapia de conversión, por ejemplo, para el alcoholismo, para la drogadicción, cuando la persona no lo quiere, no tendrá resultados. Es lo mismo que pasa a veces cuando encierran a una persona que se dice muy clásico, ¿no? La encerré por drogadicto, después sale y a veces es peor el resultado porque no hay una intención de cambio. Entonces, Dios es incluso tan respetuoso, nos ama tanto que decide respetar nuestras ideas. Entonces, si Dios lo hace, como creyente yo tengo que imitar a Dios y en este caso darle esta oportunidad a las personas de usar su responsabilidad y no decir, bueno, tienen que cambiar porque yo lo quiero o cómo va a ser mi hijo gay. Y creo que eso es el punto que más duele. A veces el ego del padre o la vanidad del padre, de la madre, del hermano, del pastor, del ministro, es lo que hace tanto daño a las personas que tienen esta situación. Y no es una enfermedad, en este caso nosotros enfermamos a las personas. De hecho, mira, como psicólogo yo siempre he criticado esto. La psicología tipifica los trastornos o las enfermedades mentales de acuerdo a la normalidad estadística, es decir, si la mayoría presenta cierto cuadro, se considera que ese cuadro va a aplicar para la mayoría de las personas. Entonces, por ejemplo, pues la enfermedad antes era considerada una enfermedad la homosexualidad en psicología y después no. ¿Por qué? Porque el contexto cambió. Entonces, la psicología en los trastornos y en la enfermedad tiene ese problema epistémico, es decir, no sabe qué es una enfermedad en sí, porque en realidad la sociedad es la que determina qué es una enfermedad. Y en este caso, imagínense si, por ejemplo, Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, las enfermedades no serían las que tenemos hoy en día, serían otras. Sería, por ejemplo, una enfermedad sería no seguir al Führer. Entonces creo que en este caso la psicología sirve de muy poco cuando se habla de tipificar enfermedades o trastornos. Sí, a veces ayuda a tratarlos, pero en realidad es más el prejuicio social que lo que ayuda. Y creo que como creyentes a veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros tipificamos a una persona y decimos, es homosexual, está mal. No, nosotros también a lo mejor tenemos un pecado y no, quizá no sea la homosexualidad, pero quizá sea el mal carácter, las mentiras, el robo, y también tenemos que tratarnos. Y creo que eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Incluso muchas personas dicen, es que yo soy bueno, y en realidad no somos buenos como seres humanos. Tenemos que seguir en un tratamiento siempre con Dios. Incluso siendo creyentes siempre tenemos una guerra espiritual, una guerra personal que tenemos que estar trabajando. Porque Dios nos ha convertido, somos criatura nueva, pero no significa que hemos dejado todo de lado y ya nunca más vamos a pecar. A veces volvemos a reincidir, pero nuestra intención es seguir con Dios al grado de que cada vez haya menos reincidencia y cada vez pensemos menos en ese problema. Y una vez platicaba con un creyente que incluso es ministro y dice, tengo 30 años de dejar la homosexualidad y aún así todavía hay ocasiones en que tengo luchas. Y creo que eso es muy importante, porque en esas terapias de conversión se cree que ya eres heterosexual y ya jamás vas a tener luchas. Y no es cierto. Cualquier pecado que sea, nosotros tenemos luchas y nosotros tenemos que trabajar una relación íntima con Dios para poder obtener resultados espirituales, poder madurar y crecer en la obra de Dios. Y creo que así pasa. Nosotros creemos que en muchas ocasiones no necesitamos de esto, que a veces con un enfoque terrenal, como en este caso la psicología, estructurándolo bien y dándole como una intención a ayudar a las personas, saldremos adelante. Y no es así porque Dios trabaja con las personas, pero solamente cuando hay disposición. Y así como hay personas que son creyentes, que dejaron la homosexualidad y que después la retoman, pues así también hay creyentes que en este caso
robaron, dejaron de robar, se convirtieron a Dios, pero después volvieron a recaer. Entonces creo que debemos de entender que como humanos tenemos esa posibilidad, pero en este caso nosotros debemos de tener una relación cercana con Dios para poder trabajar esto y no reincidir. Y no por el hecho de reincidir decir, bueno, ya estoy perdido, no sirve esto. No, no es así. No es así, debemos de entenderlo, que no es así, no es tan fácil y sencillo como creemos. Y tampoco se trata de decir, cambié y ya jamás voy a estar tentado a hacerlo. No, eso creo que es una falsedad y debemos de entenderlo. Entonces, este video no es para decir estamos a favor o en contra de las terapias de conversión, porque en muchas ocasiones, como les digo, son necesarias porque la persona las requiere, pero en muchas otras no son buenas porque las técnicas son inapropiadas y van en contra de la voluntad. Más bien debemos de destacar que como individuos todos debemos de trabajar, no importa el pecado, no importa lo que sea, si es homosexualidad, robo, mentira, lujuria, ira, lo que sea, tenemos todos que trabajar y no podemos admirarnos de un grupo de personas, como en este caso los homosexuales, sino más bien darnos cuenta que todos necesitamos cambiar nuestro corazón y voltear a ver a Dios. No se trata de otra cosa, no se trata de un enfoque, de un hilo negro que se descubrió de parte de la psicología, sino más bien de entender que Dios está con nosotros y que Él quiere ayudarnos, pero en su amor nos da la oportunidad de respetar la decisión y de decir, si no quieres, adelante. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con aquellas personas que no creen o no quieren acercarse a Dios. Así es de que este video yo sé que es polémico y que es a veces esporádico, no es tan profundo como yo quisiera, pero creo que da para mucho este tema y cualquier duda estaré al pendiente y estoy seguro que a lo mejor puede aclarar algunas de sus dudas. Espero sea de bendición, cuídense y que estén muy bien. Hasta luego.